Los invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 20. Mateo 15, 15 al 20. Dice así la palabra de Dios. Respondiendo Pedro les dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Recordemos que los fariseos y los escribas habían venido a Jesús acusando a los discípulos de comer las manos sin lavar. No es que no se habían lavado, no tenían las manos limpias, sino que no habían hecho el proceso ceremonial, un proceso en el cual se suponía que podían limpiarse ceremonialmente las manos. Era una purificación, era un rito que los judíos hacían, pero eso no estaba en la ley. Y Jesús les enseñó que aquello que entra en la boca no contamina al hombre, si es que no cumplían con ese rito ceremonial antes de comer, no estaban contaminados y separados de la comunión con Dios, sino que lo que sale del corazón contamina al hombre. Ya hemos visto la enseñanza de Jesús y también vimos la explicación de Jesús. Ahora vamos a ver la aplicación que Jesús hace a cada una de nuestras vidas. Y eso lo vemos en el versículo 19 y 20. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, vamos a ver ahora la aplicación que Jesús hace a los discípulos y también a nuestras vidas. Pero primero vamos a observar las obras contaminantes que menciona Jesús en este versículo 19, y luego vamos a ver el camino a la descontaminación. Así que primero veamos las obras contaminantes. En el versículo 19 lo acabamos de leer. Cuando estudiamos este versículo, debemos entender varias cosas. En primer lugar, debemos entender que Mateo no da una lista completa de pecados que contaminan la vida de una persona. Marcos, el pasaje paralelo, en Marcos 7, nos ofrece una lista más larga que esta, pero tampoco es completa. Es más, hasta omite 2 pecados que menciona Mateo. Jesús ofrece unos ejemplos de aquellas cosas que contaminan nuestras vidas y nos hace inmundos ante Dios. En segundo lugar, debemos entender que el orden en que Jesús menciona estos pecados no indica cuáles son peores que los demás. De que haya mencionado malos pensamientos primero no significa que sea peor que homicidio. En tercer lugar, debemos entender que el orden de los pecados no indica cuáles tengan peores consecuencias que los demás. En cuarto lugar, debemos entender que Jesús menciona ejemplos de aquellas cosas que cortan la comunión con Dios. Si ya somos salvos, estas cosas nos contaminan y nos hacen inmundos o sucios espiritualmente y nos separan de Dios en cuanto a comunión. No nos separan del amor de Dios. O sea, no nos quitan la salvación, pero sí nos separan de su comunión, sin poder participar de sus bendiciones y sentir su amor y presencia. Notemos que estos pecados vienen del corazón caído del hombre, no de la sociedad. Muchas veces se culpa a la sociedad cuando una persona se convierte en delincuente o comete algunos de estos pecados, insinuando que la persona era buena en sí, pero la sociedad lo corrompió.
Pero el ser humano no es bueno intrínsecamente, sino inclinado hacia el mal desde que nace. No puedo culpar a la sociedad o a otros. Y debemos reconocer que estos pecados tampoco vienen por la falta de educación. Muchos culpan al estado en que estamos en nuestra sociedad a la falta de educación. Pero debemos admitir que las personas con más educación también mienten, cometen homicidio o viven en fornicación o adulterio. Así que teniendo estas cosas en mente, veamos la lista de obras contaminantes que nos da Jesús. El primer contaminante que menciona Jesús son los malos pensamientos. Este es el primer proceso del corazón, el pensamiento. El corazón piensa y planea para hacer el mal. Todos los demás pecados tienen su origen en este. La palabra pensamientos denota pensamiento o reflexión, y estos son malos, dice malos pensamientos. Significa dañinos o malvados. Tiene que ver con aquellos pensamientos de cosas o planes que lastiman o perjudican a otros. Son razonamientos malvados. Y entre las cosas que aborrece Jehová está el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Y eso lo encontramos en Proverbios 6:18. Y por esto vino el diluvio sobre la tierra. Nos dice Dios en Génesis 6:5, y vio Jehová la maldad de los hombres que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así que a raíz de los malos pensamientos del hombre vino el diluvio sobre la tierra. Y Dios decidió raer a los hombres de sobre la faz de la tierra con el diluvio, preservando a 8 personas para que continuaran con la propagación de la raza humana. Dios dice que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Génesis 8:21. Así que estás contaminado con esto cuando tenés pensamientos para vengarte de alguien que te dañó. O cuando te molesta la actitud de alguien y pensás qué podés hacer para darle una lección, sin interés en su mejoría, sino simplemente para ponerla en su lugar. Estás contaminado con esto cuando pensás en lo que podés hacer para adelantarte en este mundo como lo hacen los demás, no siendo honestos o justos. O cuando profundamente en tu corazón, aunque no lo digas públicamente y no lo admitas, te gustaría que alguien fracasara, haciéndote mejor que él o ella. O cuando pensás que alguien tiene malas intenciones para algo que hicieron o dijeron, sin tener ninguna base firme para creerlo. Y algunas personas creen que los pensamientos no son dañinos con tal de que no salgan de la mente, transformándose en acciones o en palabras que dañan. Pero debemos entender que cuando tenemos malos pensamientos, estamos pecando contra Dios e interrumpimos nuestra comunión con Él. Y por lo tanto, no podemos recibir de Dios su gracia para poder vivir la vida cristiana que agrada a Dios. Y nos vemos imposibilitados para tratar a otros como corresponde. Además, entretener pensamientos malos en nuestra mente, tratando de evitar que salgan, es como tratar de detener un río correntoso con las manos. Es imposible. Tarde o temprano los pensamientos se manifestarán exteriormente, en acciones, palabras o actitudes. El segundo contaminante que menciona Jesús son los homicidios. Significa matar a una persona. Y esa persona puede ser un niño no nacido, puede ser un niño, un joven, un adulto, una persona de la tercera edad, un anciano sin dignidad de vida, o una persona en estado vegetativo. Cuando Dios dijo en los 10 mandamientos, no matarás, estaba expresando que todas las formas
de quitar la vida a otro están en contra de su voluntad, aun si están permitidas o legalizadas por nuestra sociedad. Dios es el único que tiene la autoridad para quitar la vida. Dice 1 Samuel 2:6, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Pero ha delegado esa autoridad en forma de pena capital solo a los gobiernos, para protección de los que hacen el bien y castigo de los que hacen el mal. Eso lo vemos claramente en Génesis 9:6 y en Romanos 13:4. Es curioso que en nuestro país, la pena capital fue abolida en 1813 y finalmente en el 2008 abolió el Código de Justicia Militar, con la cual la pena de muerte quedó erradicada del país. O sea que el gobierno se está lavando las manos de una responsabilidad que Dios les dio. Pero al mismo tiempo, organizaciones políticas, feministas y de derechos humanos han hecho campañas para legalizar el aborto en nuestro país y casi lo logran por 4 senadores. Hermanos, estas cosas son las que contaminan el hombre, sean legales o no. El tercer contaminante que menciona Jesús son los adulterios. Adulterio es infidelidad matrimonial, cuando una persona tiene relaciones con otra que no es su cónyuge. Bajo la ley del Antiguo Testamento, el adulterio era digno de pena de muerte. Nos dice Levítico 20:10, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. El séptimo mandamiento dice, no cometerás adulterio, ahí en Éxodo 20:14. Pero ¿qué hacen los creyentes hoy día? Si las cosas no van bien con su cónyuge y tienen problemas interpersonales demasiado difíciles para arreglar, se divorcian. Cada uno por su lado. Total, es legal, dicen. Pero ¿qué sucede luego? Se enamoran de otra persona y es creyente y le hace feliz. Entonces quieren casarse. Nuevamente la ley nacional los ampara porque hay un divorcio legal de por medio. Pero, ¿qué dice Dios? Jesús dijo claramente en Mateo 19:9, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Hermanos, no debemos pensar que como la ley nacional lo permite, Dios también lo hace. Y yo entiendo que a veces un cristiano, en casos extremos, pueda separarse de su cónyuge cristiano que es abusador. Pero si se separa por su seguridad o la seguridad de sus hijos, quédese sin casar. Eso es lo que Pablo nos enseña en 1 Corintios 7, 10 al 11. 1 Corintios 7, 10 al 11 nos dice esto. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Es interesante que los primeros 3 contaminantes que Jesús menciona son malos pensamientos, homicidios y adulterios. Y estos 3 pecados nos recuerdan las palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte, cuando Él dijo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y también cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y esas expresiones las encontramos en Mateo 5, 22 y 28. Cuando una persona mata a alguien con intención, ya había cometido homicidio en su corazón, con esos malos pensamientos contra esa persona. Y cuando una persona cae en inmoralidad sexual, ya había adulterado en su corazón. Pero veamos el cuarto contaminante que Jesús menciona, y esos son las fornicaciones.
Y esa palabra se refiere a cualquier actividad sexual ilícita. Puede ser incluido también en la prohibición del séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Y en términos específicos, fornicación es cuando dos personas no casadas tienen relaciones sexuales. Pero en términos generales, se refiere a cualquier actividad sexual que no está de acuerdo con el diseño de Dios. Además de adulterio y fornicación, esto también incluye homosexualidad, bestialismo, incesto, violación, orgías múltiples, etcétera, etcétera. Pero hablemos de dos que son muy comunes en nuestra sociedad. Una manera común de cometer fornicación hoy día es la pornografía. La palabra castellana pornografía tiene su raíz en esta palabra griega. Y definitivamente la pornografía es una de las actividades sexuales ilícitas. Ese pecado ha manchado nuestra sociedad de tal manera que muchos no ven nada malo en ello. Hasta lo aprueban como algo bueno. Pero la Biblia ya advirtió acerca de esto, diciendo: «Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz». Eso lo encontramos en Isaías 5:20. Otra manera común de cometer fornicación hoy día es el vivir en pareja. Otra costumbre de muchas personas en nuestra sociedad, y lamentablemente en algunas de nuestras iglesias, es el vivir en pareja. Dos jóvenes o adultos deciden vivir gozando de todos los derechos conyugales, pero sin casarse legalmente. Algunos tratan de justificarse diciendo que se aman profundamente, así que no puede ser malo. Otros dicen que necesitan probar cómo es la relación antes de comprometerse para toda la vida. Pero el matrimonio no es como comprar un auto donde uno tiene que probarlo antes de comprarlo. El matrimonio es una institución sagrada creada por Dios, y en el caso del matrimonio cristiano, para reflejar la relación entre Cristo y su iglesia. La Biblia dice: «Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios». Hebreos 13:4.